Ya le edita. Ya yo presento. Ya. Ya pues. Ya. Buenas tardes, somos alumnos de cuarto nivel de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Estamos realizando un proyecto de resonancia de la materia de circuitos eléctricos 2. Este proyecto lo desarrollamos en la parte de resonancia con estos los materiales que se encuentran acá, y aparte de eso también hicimos de los líquidos no newtonianos. Y aparte de eso, las vibraciones transmitidas por medio del parlante, de las cuales se va a producir por la frecuencia transmitida a través de una aplicación en el teléfono, van a resultar lo siguiente. Al variar la frecuencia por medio del parlante, se van a producir unas vibraciones las cuales van a estar en la placa y se van a producir desde el centro de la placa hacia afuera, pero también van a regresar de nuevo. Al momento que regresan, las vibraciones se van a atenuar. Y el material que se está utilizando para realizar este experimento, en este caso el azúcar, se va a acumular en las partes de la placa que no se encuentran vibrando, y así se van a formar diferentes formas, ya que se van a ir variando las frecuencias, y con medio de esto en cada frecuencia se va a ir variando a las formas. También vamos a presentar el siguiente proyecto, el cual es con líquidos no newtonianos. Los líquidos no newtonianos son aquellos que no tienen una viscosidad, un valor de viscosidad permanente, ya que ésta va variando con el tiempo y la tenacidad a la cual se ven aplicadas. Bueno, los elementos que vamos a utilizar para este proyecto de resonancia con la frecuencia, para el proyecto de la resonancia vamos a utilizar un parlante, puede ser de diferentes tamaños, una placa, en este caso estamos utilizando una lata de metal de una computadora de una computadora. Aparte de eso estamos utilizando un tornillo, un pedazo de tubo PVC pegado mediante silicón, y esto está sujeto con rodelas a la placa. Aparte de esto necesitamos, para la parte del parlante necesitamos un amplificador y una aplicación que debemos tener en el teléfono donde genera cada tipo de onda. Ya. Ahora para el proyecto de los líquidos no newtonianos, córtale. Para la parte del proyecto de los líquidos no newtonianos, lo que vamos a ocupar es un parlante. Este parlante es un poco más grande, al cual le colocamos un pedazo de plástico pegado a su alrededor de la forma de lo más tensionado posible, en el cual va el líquido no newtoniano, se encuentra en la superficie del plástico. En este caso, para un líquido no newtoniano estamos utilizando la maicena para darle color a anilina de color rosado y un poco de agua. La consistencia va a variar en función del agua que le apliquemos, así que tenemos que aplicarle el agua en proporciones definidas. Bueno, para la primera prueba que debemos realizar es encontrar a las frecuencias de resonancia de cuáles va a ser esta placa. Cada placa diferente y con cada parlante va a haber una frecuencia de resonancia diferente. Entonces debemos de definir cualquier rango para encontrar cuál va a ser la frecuencia de resonancia de esta placa específicamente. En la aplicación vamos a colocar un rango de 50 a 2000 Hz para probar cuáles son las frecuencias resonantes. A continuación procedemos a dar la frecuencia. Y como podemos observar, vamos viendo cuáles son las frecuencias a las que vibra la placa. Ya. Entonces, como podemos encontrar, después de hacer varias pruebas, definimos a cada frecuencia cuál fueron las resonantes, pero debemos especificarnos de una frecuencia para poder encontrar en cuál va a ser la mayor resonancia. En este caso, después de realizar varias pruebas, encontramos que nuestra frecuencia de resonancia era 350 Hz. Entonces vamos a proceder
a colocar 350 Hz en la aplicación para generar las ondas. Y como podemos observar, nos está generando la figura. Esta figura varía en función de la frecuencia. A otras frecuencias de resonancia va a ser diferente la figura. Entonces, si variamos la frecuencia de resonancia, nos va a variar la figura, pero no en todas las frecuencias es resonante la placa. Como podemos observar, a una frecuencia de 419 nos está generando otra figura, y si le bajamos la frecuencia también nos va a generar otra figura. La frecuencia mínima, la que encontramos, la frecuencia de resonante, es de 220 Hz. A estas frecuencias no se definen muy bien las figuras, ya que la frecuencia no es la frecuencia de resonante que encontramos, que es de 350. Podemos observar en esta placa la frecuencia de resonancia fue de 350 Hz. Esta figura se formó ya que el momento que se produce, las vibraciones van desde el centro de la placa hacia afuera y de la misma manera regresan. En ese momento que regresan, hay lugares de la placa en los cuales no hay la suficiente vibración y se atenúan las vibraciones, y por eso es que se forman las diferentes formas de vacío y las diferentes formas con el azúcar aquí. 3. El tamaño de la placa que utilizamos también puede variar, ya que al utilizar una placa demasiado grande en un parlante pequeño, no se va a formar las figuras deseadas, sino van a formarse figuras levemente notorias, las cuales no se van a observar bien. Por eso se debe relacionar el tamaño del parlante con el tamaño de la placa a utilizar. A continuación presento el proyecto de los líquidos newtonianos. Entonces, en este caso le colocamos la maicena con anilina y con agua en la parte superficial del plástico y procedemos a generar una frecuencia. Después de varias pruebas hemos definido que en este caso para este parlante funciona para frecuencias bien bajas, estamos hablando entre los 25 y los 150 Hz. Entonces, como podemos observar, entre más vibraciones exista, va a haber mayor, va a ir variando la viscosidad del líquido newtoniano. Entonces, el líquido no newtoniano varía su viscosidad. Como podemos observar, en este momento la viscosidad se encuentra casi en estado sólido, como se puede observar. Si aumentamos la frecuencia para frecuencias y para vibraciones no muy elevadas, el líquido se vuelve, la viscosidad se vuelve más aguado, como se puede observar. Pero si nosotros aumentamos las vibraciones, el líquido se va a volver un poco más sólido. En este caso vamos a aumentar la frecuencia para ver lo que sucede. Aumentando la frecuencia se puede observar que el líquido cambia su viscosidad, pero si disminuimos la frecuencia, el líquido va a ir haciéndose más sólido.
se puede observar, estamos trabajando a una frecuencia de 50 Hz. Entonces el líquido comienza a variar su viscosidad. Realizar varias pruebas. Es recomendable no templarle demasiado el plástico para que pueda existir vibraciones y así el líquido varíe su viscosidad más fácilmente. A continuación vamos a proceder al diseño del circuito de resonancia, para lo cual utilizamos el voltaje que se utilizó para el proyecto, el cual era de 12 voltios, por lo cual nosotros vamos a utilizar una resistencia de 1 ohmio, una bobina de 10 milihenrios y un capacitor de 22 microfaradios. Procedemos a encontrar la frecuencia de corte, el cual va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada del capacitor por la bobina, lo cual nos da una frecuencia de corte de 2132 radianes sobre segundos, y esto convertido a hertz nos da aproximadamente 340 hertz. También podemos calcular el ancho de banda, el cual va a ser igual a la frecuencia de corte sobre la calidad, por lo cual calculamos el factor de calidad, el cual es la frecuencia de corte por la bobina y sobre la resistencia. Este valor nos da aproximadamente 21.32. Con este valor procedemos a encontrar el ancho de banda, el cual va a ser la frecuencia de corte sobre el factor de calidad. Sería 2132 sobre 21.32, lo cual nos da un ancho de banda de 100 radianes sobre segundo. Ya que tenemos un factor de calidad mayor a 10, las frecuencias de media banda podemos encontrarla mediante la siguiente ecuación, que sería las frecuencias de media banda 1 y 2 es igual a la frecuencia de corte más menos el ancho de banda sobre 2. A continuación encontramos la frecuencia de media banda número 1, que sería la frecuencia de corte menos el ancho de banda sobre 2, lo cual nos da aproximadamente 2082 radianes sobre segundos, lo cual sería igual a 331.36 Hz. Para encontrar la segunda sería la frecuencia de corte más el ancho de banda sobre 2, lo cual nos da aproximadamente 2182 radianes sobre segundos, lo cual equivaldría a 347.27 Hz. Bueno, esta ha sido toda nuestra explicación sobre el proyecto. Espero que les haya servido y que realicen este proyecto para las asignaturas que necesito. Gracias.